La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La multiforme gracia del Señor Jesús, el amor del Eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos mis amados y preciosos hermanos en Cristo y todas nuestras amistades. Bienvenidos en la tercera parte del estudio de la carta a la iglesia de la Odisea. Trataremos acerca de lo que es el tibio. La tibieza es un problema serio. Dios no puede tolerar lo que se llama tibieza. Iremos al pasaje. Esto está en la carta hacia la Odisea, capítulo 3, verso 14 en adelante del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al versículo 22. El pasaje nos dice al pie de la letra: escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El siguiente pasaje, que es el 19 al 22, declara: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y agrega el Señor en el verso 20: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verdades que hay que tomar en cuenta, verdades que también fortalecen y nos dicen claramente nuestra ubicación, si somos perfectos o imperfectos. En este caso, la palabra está señalando el problema de la imperfección, pero al mismo tiempo, la grandeza de la misericordia de Dios nos señala no solamente el problema de nuestros pecados, sino que nos señala la solución al problema de nuestros pecados. Cómo solucionarlos, cómo conquistar las victorias sobre nuestra decadencia pecaminosa. Ciertamente en todas las cartas hemos notado el amor, la misericordia y la compasión de Dios. Depende del que lee las cartas, es decir, las cartas que Jesús mandó a cada una de las iglesias en Asia Menor, que son también para nosotros. Esas cartas debemos leerlas, meditarlas y ver cómo estamos en nuestra santidad con Dios. Si andamos ciertamente en obediencia
o en desobediencia. Entonces, el pasaje que tenemos en pie para estudiarlo en esta ocasión es el versículo 16. Quiero adelantarles también. Una vez que finalicemos esta carta, comenzaré hablando de nuevo sobre las 7 cartas, pero cada una de forma más intensiva, y dejaré los comentarios y dejaré que las mismas escrituras se encargue de explicarse a sí misma y nos ayude a entender los propósitos de Dios y encarrilarnos en ellos para que seamos prosperados y bendecidos por la gracia del Todopoderoso. Por lo tanto, el versículo 16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Así comenzaremos hoy en esta interesante carta. Ciertamente vemos a la luz de las Santas Escrituras que la iglesia en la Odisea no se había vuelto indiferente porque los intereses mundanos habían enfriado su vida de fervor. No estaban interesados en una vida correcta ante los ojos de Dios. Les gustaba vivir de acuerdo al paganismo, de acuerdo como vivía la sociedad, pero no según Cristo Jesús. Como muchas personas hoy ciertamente no aman vivir en santidad. No lo creen, por eso viven como los mundanos. Aunque los vemos ir a las iglesias, a congregarse. No es pecado congregarse. El pecado consiste en vivir vidas mundanas, vidas desagradables ante el Todopoderoso. ¿Cuántas personas son mal hablados todavía? Todavía son mentirosos, todavía se vuelven pleitistas con otras personas. Cuando alguien nos busca para la pelea, están listos para pelear. Están listos para causar daños en vez de causar bien. Entonces, esta era la condición de estos hermanitos. No se habían vuelto indiferentes a ningún pecado, sino que lo practicaban como les daba la gana. Entonces, se había enfriado su fervor en cuanto a la vida santa, sino que se habían vuelto ineficaces porque al creer que estaban bien dotados espiritualmente, sus miembros ciertamente habían cerrado la puerta dejando afuera a su verdadero proveedor. Habían excluido a Cristo Jesús. Y por lo tanto, ¿cómo es que lo sabemos que lo habían excluido? Cristo no estaba ciertamente en sus corazones. Pero en el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús está diciendo en el verso 20: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la iglesia Laodicea supuestamente estaban ricos de la presencia de Dios, pero el Señor dice todo al contrario. Ustedes están desnudos, no están cubiertos. Ustedes son ciegos, son pobres, son miserables. Son personas que realmente me han sacado de sus corazones. No habito en el corazón de ustedes, pero les quiero decir, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los tibios, los creyentes tibios, mantienen a Dios lejos de su propio corazón. No hay una relación correcta, como lo explicábamos en el programa anterior. Las personas que realmente son tibios son personas
que se han alejado del Dios Todopoderoso. Los vemos inertes, los vemos vacíos. No oran, no ayunan, no vigilan, no hacen el trabajo ni en la casa de Dios, que es el templo. No son dignos de buscar tratados y repartirlos. No son dignos de salir a evangelizar. Como dice un refrán salvadoreño, le da lo mismo Chana que Juana. No es así, señores. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca personas que sean siervos. Y siervo quiere decir la persona que hace la voluntad de su Señor. Siervo es el que sirve. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y el que no sirve, ciertamente no sirve y será vomitado. Y esto es lo que el Señor está enseñando a esta iglesia, que están a punto de ser vomitados por ser tibios. Mas el Señor no quiere hacerlo. Les manda de una forma tan especial en los versículos siguientes. Por ejemplo, el versículo 18 le manda a ellos que en verdad busquen su restauración espiritual, que se arrepientan. Según el versículo 18 y 19, Dios no quiere vomitarlos, quiere que sean restaurados en su vida espiritual. Pero si no ponen de su parte, si no buscan de corazón el 100% arreglar cuentas con Dios, entonces serán vomitados. Y cuando dice vomitados, el vómito se queda para siempre. El vómito no se vuelve a tomar. Es vomitado y es vomitado para siempre. Entonces, no permita convertirse en el vómito de Dios. Al contrario, debe usted arreglar las cuentas con nuestro Señor. Es decir, que si es adúltero, deje de serlo. Si es un fornicario, debe de dejar de hacerlo. En su propia capacidad usted no puede, pero Dios le dará la capacidad. Si todavía a usted le gusta ser un chismoso, debe pedir a Dios el cambio de ser una persona no hablador de las personas que le rodean de ninguna manera. Usted debe de pedir a Dios que lo restaure de esa área. Si usted es una persona que le gusta todavía robar, debe decir: Señor, educa mi corazón, mi mente y mis manos para no tomar lo que no me corresponde. Oh Dios, ayúdame, límpiame, transfórmame. Cuando el hombre toma esa posición de humillarse y de apartarse del pecado, deja de ser tibio. Entonces pasa a ser una persona caliente en el espíritu. Una persona que realmente ha vuelto a las manos de Dios y Dios está con él o con ella. Pero aquellos que están ciertamente sin Cristo, Él está fuera de sus vidas. Mas el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué interesante. Usted puede ver el 100% el poder de la misericordia de Dios. Entonces, la iglesia de la Odisea, es decir, de la Odisea, pensaban que podían prescindir de él. Con ellos se habían vuelto totalmente ineficaces como iglesia. Sin Cristo, la iglesia está muerta. Sin Cristo, la iglesia no quiere hacer nada. Nada por la causa de Dios. El pastor los llama para que salgan a evangelizar. Si son 200 creyentes, aparecen 5. Y de mala gana todavía. Imagínense cómo están. Aparecen pero sin ganas. Van con sus trataditos y dice: ¿para qué perdemos el tiempo repartiendo estos tratados?
Otros son puestos para ver si trabajan en cultos de hogar. Y dice, ese es trabajo del pastor, no es nosotros, para eso le pagamos. Cuán equivocados están, porque están tibios. Los tibios todo lo ven defectuoso, todo lo ven innecesario, todo lo ven ineficaces, que no vale la pena hacer esos trabajos. Pero el Señor dice, id y predicad este evangelio a toda criatura. No solamente es orden para los predicadores, maestros en la palabra, es para todos los que han venido a ser hijos convertidos para Dios. Pero cuando la tibieza está, cuando la presencia de Dios se ha ido, nadie quiere trabajar por la causa de Cristo. Los vemos a todos perezosos. El pobre pastor le da raíz a la gente, los va a levantar y los vuelve a regresar a sus casas. Pero nadie quiere servir de chofer. Otros ven la necesidad de arreglar el alumbrado de la misma casa de Dios, alambres destrabados, esperan que el pastor de la iglesia haga ese trabajo. Ven el piso sucio, no son dignos de limpiarlo, esperan que el pastor lo haga. Entonces, ¿qué significa esto? Iglesia que está en un problema serio. No se ocupan de las cosas de Dios. Si se ponen a limpiar el templo, por ejemplo, lo que hacen, ponen un escobazo por acá y otro por allá. Si pasan el mapo, no son dignos ni siquiera de lavar el mapo. Aquella agua sucia. Y ahí mismo va de meter el mapo y va de pasarlo en el piso de la casa de Dios. Imagínense, lo hacen en la casa de Dios. Una falta de respeto, una falta grande del reconocimiento quién es Dios. Recuerde, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted limpia la casa defectuosamente, usted tiene un mal concepto de Dios. Y ese mal concepto de Dios que usted tiene, lo hace a hacer cosas que no convienen hacer. Pero cuando usted sabe a quién sirve, a quién honra, a quién alaba, a quién sirve de corazón, entonces hará un buen trabajo en el evangelismo, en la visitación por los enfermos, en la visitación de los nuevos creyentes. Usted va a ser una fiel persona sirviendo a Dios en todos los quehaceres que Dios tiene en su reino. Se deleitará, se gozará y al final de su carrera usted recibirá a su propio Señor mirándolo cara a cara con una sonrisa y con los brazos abiertos, diciéndole, hijo, hija, bienvenido al reino de nuestro amado Padre Celestial. Pero lastimosamente que aquellos tibios serán vomitados si no se arrepienten con todo el corazón. Y aquí vemos el reproche de Dios a aquellas personas que en verdad no se ocupan de andar correctamente. En el verso 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Pero sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente a veces piensa que está muy bien con Dios. Cuando usted realmente no quiere hacer nada por la causa de Dios, usted no está bien. Usted está re mal, porque Dios mismo lo dice. Entonces, imagínense lo que estos pensaban. La iglesia Laodicea pensaba, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido. Miren qué precioso templo tenemos. Qué coro tan lindo tenemos. Oh, tenemos los mejores predicadores, pero lastimosamente la palabra no les entraba, sino que escuchaban el mensaje de Dios, pero les daba lo mismo. Y Dios tiene que sacudirlos con esta carta que
manda a través de su ángel y a través del apóstol Juan, que se lo manda al pastor de la iglesia Laodicea. Ustedes dicen, yo soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. Pero Dios les dice en su propia cara, ¿saben ustedes que son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? No sienten la presencia de Dios, no sienten la gloria de Dios. Por eso es que Dios les dice, están desdichados, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. El origen de este dicho parece ser el del texto de Hebreos en el capítulo ciertamente 12 del libro de Oseas. Efraín dijo estas palabras: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Esto es lo que dijo la tribu de Efraín. Si seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta de que Dios tiene que encarar a Efraín. Le dice, te has enriquecido mal, has robado al prójimo, has construido estatuas. A través de tu religión te has enriquecido con la idolatría, vendiendo muñecos, vendiendo estatuas. Te has enriquecido estafando a la gente. Pero él dice, ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero Dios tiene que sacudirlos. Quiero llevarlos a continuación de ese interesante pasaje. Oseas, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Pero yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto, le dice Dios a Efraín. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. He hablado a los profetas y aumenté la profecía por medio de los profetas, usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montes en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, fue pastor. Porque un profeta Jehová hizo subir a Israel, es decir, por un profeta hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Pero Efraín se justificaba de ser recto en sus riquezas. Él dijo, he hallado riquezas para mí y nadie hallará iniquidad. Nadie la encontrará en mi persona. Mi pecado en todos mis trabajos no va a encontrar. Mas Dios le dijo, pagarás por la sangre que has derramado. Por tu idolatría pagarás. Qué terrible es creernos justos cuando estamos perdidos. Creernos santos cuando en vez de ser santos somos como el diablo mismo. Mas el Señor no quiere que seamos eso, sino que seamos justos delante de sus ojos. Y que vivamos de acuerdo con la palabra del Dios vivo, con el Dios verdadero. Entonces Efraín se jactaba de sus riquezas, se jactaba que era un hombre recto en todo lo que emprendía. Aunque no podemos determinar si los miembros de la iglesia en Laodicea eran ricos o no, si sabemos que los habitantes del lugar eran ricos y prósperos,
Pero el dicho soy rico y no necesito nada también se encuentra en una diatriba de Epicteto, es decir, quien menciona estas palabras condichas por un administrador imperial. Quizás el dicho era proverbial entre los ricos, pero en este caso las palabras salen de la boca de los cristianos en la Odisea, quienes se habían conformado por completo a la ciudadanía. Así pues, en lugar de que la iglesia influyera en la sociedad, habían ocurrido lo opuesto, ya que la sociedad influía en la misma iglesia. Luego, la palabra rico puede apuntar también a posesiones materiales o espirituales. Se identificaron los miembros de la iglesia con los habitantes del lugar, quienes en el 60 después de Cristo habían rechazado la ayuda de Roma cuando un terremoto devastó la Odisea. O sugiere el contexto de que entendemos la palabra como reverencia, es decir, como referencia a riquezas espirituales. Pero el pasaje anterior, el verso 14, 15 y 16, y el versículo siguiente, que es el 18, obligan a los comentaristas a adoptar la segunda opción. La evidencia indica que la iglesia había adoptado las normas de la Odisea y las había transferido al ámbito espiritual. Por ejemplo, la ciudad conocida como centro financiero construyó edificios, puertas, torres grandes poco después de que el terremoto hubo destruido la ciudad. Se enorgullecía de ser independiente, de su capacidad para ayudar a sus vecinas que habían sufrido el mismo desastre. Los miembros de la iglesia estaban muy de acuerdo, es decir, de acuerdo en mostrar independencia y en ayudar a los vecinos. En consecuencia, no llegaron a ver la diferencia entre riqueza material y espiritual. Se jactaban de una autosuficiencia y no necesitan a Cristo. Eran espiritualmente ciegos, como lo dice las mismas escrituras. Queridos televidentes, no seamos tibios, seamos candentes en el espíritu. Es interesante, para ser candentes en el espíritu, es necesario reconocer que hemos fallado y debemos arrepentirnos de nuestra tibieza. Debemos laborar en el camino de Dios. Ningún perezoso tiene parte ni suerte en el reino de los cielos, sino que todos esos serán tirados al abismo por el Dios omnipotente. Pero aquellos que se arrepientan de corazón y se humillen delante de Dios, alcanzarán perdón. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.